Es un gusto poder saludarles nuevamente, esperando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Quiero leer en esta oportunidad un versículo contenido en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4. Voy a leer versículos 6 y 7, que dice: Por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con nacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Sabemos que la vida en este mundo pecador, en este mundo caído, es llena de afanes, llena de amarguras. Ahora la pregunta que hago es, ¿cómo enfrentamos estas penurias y amarguras? A pesar de las crisis que estamos viviendo en este momento, ¿podemos vivir con contentamiento? ¿Cuáles son las razones de las angustias de muchos? Tal vez piensan que no tienen lo que sí deberían tener. Sabemos que Dios nos creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Con el cuerpo interactuamos con el mundo físico, con el alma respondemos al mundo intelectual, al mundo emocional. Y con el espíritu nos relacionamos espiritualmente con Dios, buscamos la comunión con Él. El alma es el centro del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Es donde pensamos, donde sentimos y donde determinamos y decidimos en la vida. Pero también el alma es donde enfrentamos los conflictos de esta vida, y especialmente la que estamos viviendo en estos momentos. Hoy el alma de las personas está siendo duramente atacada, tanto que las enfermedades mentales, psicológicas, el estrés y otro tipo de patología están sobrepasando la capacidad de atención de los profesionales. De hecho, se consideran más de 100 enfermedades que se atribuyen directamente a la preocupación, que quita la energía física y además roba al alma su resistencia, su poder, su fortaleza. Son muchísimas las personas que están siendo superadas por las crisis, por las preocupaciones y por el miedo. Aún muchos creyentes, muchos hijos de Dios, están sucumbiendo ante la ansiedad de estos tiempos. Ahora, ¿qué podemos y qué debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios? Pablo es quien escribe esta carta y estos versículos que estamos meditando, y él está siendo duramente afligido en la cárcel y está además en espera de la muerte por su fe en Jesucristo. Y él se transforma en un ejemplo vivo de cómo debemos nosotros enfrentar las adversidades. El mundo ateo nos ofrece, contrariamente al materialismo, al liberalismo, nos ofrece aún la violencia y el hedonismo como falsas soluciones para las angustias, para salir del estrés. Pero en estos versículos, Dios nos da la verdadera forma, el verdadero método, cómo enfrentar las angustias. Nos habla de la actitud, de la forma y del control que debemos tener en nosotros ante cada situación, ante cada circunstancia inesperada que se pueda presentar en nuestra vida. Así que revisemos aquí los consejos que nos da la palabra del Señor frente a la crisis, frente a la amargura o frente a la ansiedad. Primeramente, se nos llama a estar en comunión con Dios, dependiendo de su gracia a través de la oración. Versículos 6 y 7. Pablo advierte de los peligros de la ansiedad y de la preocupación irracional a la que podemos llegar. Versículo 6, él dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos o ansiosos. La palabra afanoso aquí es un imperativo de prohibición, como está hablando. Lo que está diciendo literalmente es: deja de estar en ansiedad, deja de estar angustiado. Es decir, no permitas que tu mente sea agitada por las circunstancias del momento. Sabemos que no es malo preocuparse, es una reacción tan natural de los seres humanos. Lo que no debemos permitir es dejarnos controlar y ser guiados por la preocupación ansiosa. La preocupación es peligrosa porque cambia la realidad de las cosas. Por eso el llamado aquí tan categórico y enérgico de Pablo, el llamado imperativo: por nada estéis afanosos. Y esto es por nada. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a pensamientos falsos, especialmente sobre Dios. Y sabemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Pedro nos recuerda, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra solicitud, vuestra petición en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que
No tenemos que estar ansiosos. Hay un Dios que nos cuida y nos protege. Pero ¿qué es la preocupación que lleva a la ansiedad? Es anticipación a sufrir. Sufrimos antes que el problema llegue. Es arrastrar la nube de mañana sobre el sol del día. Es poner, ¿cierto?, sobre el sol de la vida de hoy una nube, ¿cierto?, gigante en nuestra vida. Esto muestra falta de fe en Dios, muestra falta de fe en la capacidad de Dios de satisfacer nuestras necesidades. Deja a Dios como un mentiroso, porque nos hace dudar de su capacidad para socorrernos en cualquier momento. Y sabemos, ¿cierto? Sabemos que Dios conoce lo que estamos enfrentando. Dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Él está atento a la aflicción de su pueblo. Y Dios nos ha prometido cuidarnos, como dice Hebreos 13, versículos 5 y 6. Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Así que en medio de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades, se nos llama aquí a orar, hermanos, a orar, como dice el versículo 6, su segunda parte. Si no, dice, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias, con acción de gracias. Debemos entonces ejercitarnos en la oración. Pablo habla aquí de peticiones, de oraciones y de ruegos, quizás para referirse a oraciones generales o específicas o aún detalladas. Pero lo principal del versículo es que no debemos, ¿cierto? No debemos preocuparnos, sino que debemos ocuparnos en poner toda nuestra fe en el poder y la voluntad de Dios por la oración. Y todo esto en un marco de acción de gracias, con un corazón agradecido, porque sabemos que Dios contesta, sabemos que Dios contestará. Así que, hermanos, nunca dudemos. Frente a la angustia, frente a la aflicción, no tenemos que preocuparnos, porque tenemos la ayuda especial de Dios. ¿Qué hará Dios después de que oremos? Dice el versículo 7, que Dios transformará la preocupación en una completa paz. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Dios promete reemplazar nuestras preocupaciones con su paz. Es decir, después de ir a Él en oración humilde y oración confiada, vamos a descansar en Él. Aquí la palabra guardar significa guarnición o construir un fuerte alrededor o poner una guardia. Así que, hermanos, Dios promete proteger el corazón y la mente de la persona que confía en Él. Dios protege el alma y la mente del cristiano fiel, dándole una paz inexplicable, pero una paz experimentable que se puede vivir a pesar de las circunstancias. Así que en lugar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, aprendamos, hermanos, a apoyarnos en el Señor, en la oración. Así que, hermanos, construyamos un muro de oración. Estemos seguros allí, porque Dios tiene una guardia, tiene un protector en medio de la aflicción dura que usted y yo podamos estar pasando. Además, también Pablo nos dice en el versículo 11 que debemos aprender a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Dios no quiere que estemos angustiados. Ya dijo el versículo 6, por nada estáis afanosos o ansiosos o extremadamente preocupados. Debemos vivir con santo contentamiento. Dice Pablo, su propia experiencia, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Aunque Dios sabemos que no programa nuestros dolores ni nuestras angustias, Él sí muchas veces lo puede permitir. Si esto trae gloria a su santo nombre y si esto ayuda a algún bien espiritual en nuestra vida. Ya lo dijo Pablo, Romanos 8:28, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Así que, hermanos, el llamado aquí es a vivir con santo contentamiento, cualquiera sea nuestra situación. Esto es señal de confianza, de seguridad en Dios. No debemos quejarnos de nuestras realidades. Muchos a veces se quejan, y estos tiempos son especiales para quejarse. De hecho, muchos se quejan cuando sus niños están haciendo ruido, en lugar de dar gracias de que esos niños estén sanos, que estén felices, que puedan estar jugando, que puedan estar en su sano juicio. Otros a veces se quejan de su casa, de que quieren remodelarla, que están sufriendo porque no tienen la comodidad que quisieran. Se quejan de sus casas cuando hay miles de personas que nunca han tenido una casa. Otros a veces se quejan de su trabajo, muy común en este tiempo de tanta presión.
Muchos se han quejado de su trabajo, o sea, un cristiano, cuando a veces muchos no tienen trabajo actualmente y están en extrema necesidad. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? Porque nunca hemos aprendido el secreto del contentamiento, como aquí lo dice Pablo. Él dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Dijo Benjamin Franklin, el contentamiento enriquece a los pobres y el descontento empobrece a los ricos. Sócrates también, este filósofo, dijo, el más rico es quien está satisfecho con lo menos, porque la satisfacción es la riqueza de la naturaleza. Así que, hermanos, Dios es nuestra suficiencia, Dios es nuestra satisfacción. Así que aprendamos a contentarnos en cualquier situación que Dios nos ponga. Dios siempre estará allí. Su gracia, su misericordia, su mano protectora estaría siempre allí con su pueblo reunido. Versículo 12 nos dice que debemos además vivir con humildad. Debemos aprender a vivir con humildad. Pablo dice de sí mismo, sé estar humillado. Por todo y para todo estoy enseñado. Así para altura como para padecer necesidad. Sabemos, hermanos, que hoy la apariencia es algo que mucho se valora, pero que finalmente se paga un precio muy caro por vivir de apariencia. Y un día seremos desnudados, como dice Pablo en 1 Timoteo 6, que nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. Y si algunos quieren ir más allá de esto, teniendo un amor desmedido al dinero, a la riqueza, dice Pablo, nos advierte que por este amor al dinero, muchos caerán en codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y aún en muerte. Así que, hermanos, aprendamos a vivir en humildad, a ser humildes, cualquiera sea la situación que Dios nos ponga. Aprendamos a ser siervos y no señores, como es hoy día la tendencia cultural. Aprendamos a vivir por necesidad y no por lujos o por vanidad ostentosa, que es la gran tragedia del siglo XXI. Así que, hermanos, si algo tenemos que comprar, siempre hagámoslo por utilidad primero, por utilidad. Después hagámoslo por comodidad de aquello. Y por último, por la apariencia o por la belleza de aquello que queremos adquirir. Así que, hermanos, nunca olvidemos que la felicidad no está en la abundancia de las cosas, tanto que nos ha repetido el Señor esto en su palabra, sino que la felicidad está en disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios bondadosamente nos ha dado, y en compartirlas con otros. Así que, hermanos, que las cosas no nos representen a nosotros. Somos más importantes que las cosas materiales. Somos creación especial de Dios. Somos sus hijos, salvados por su gracia en Cristo. Así que, hermanos, nuestra valía no está en las cosas, nuestra valía está en Dios, en Él, no en la apariencia de las cosas materiales. Así que el llamado es, aprendamos a ser humildes, porque hoy día podemos estar allá, arriba, pero también podemos estar abajo. Y cualquiera sea la situación, aprendamos, ¿cierto?, a estar humildes, cualquiera sea la situación en la cual Dios nos ponga. Además, versículo 12, la parte C dice que debemos amoldarnos, acomodarnos a cualquier situación, especialmente en tiempos de necesidad. Y además enseñar a nuestros hijos a que aprendan a ajustarse a las realidades del momento. Vivamos, como Pablo menciona aquí, con una santa conformidad. Él dice de sí mismo, yo, dice Pablo, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre. Así que, hermanos, ni la pobreza ni la riqueza sabemos que son pecados, no lo son, pero nuestra actitud debe ser correcta ante la responsabilidad de los bienes, cualquiera sean estos bienes, muchos o pocos. Nos dice la palabra del Señor en Lucas 12:15, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y además también Proverbios 10:22 nos agrega que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero sabemos que hay personas que muchas veces pierden el control en tiempos de escasez. Esto puede pasarnos, hermanos. Y otros también pierden el control en tiempos de abundancia, que terminan olvidándose de Dios y aún olvidando de sus propios seres queridos. Así que, hermanos, enseñemos a nuestra familia a vivir en ambas circunstancias, cualquiera sea la circunstancia en la cual Dios nos ponga. Y sabemos que aún esta misma crisis que estamos pasando en nuestro país y en el mundo entero, claramente va a cambiar la realidad de muchas personas. Y debemos aprender a vivir, hermanos, sin angustiarnos, sino con una santa conformidad y con una esperanza tremenda en la provisión amorosa de nuestro Dios. Él nos sustentará. Dice Proverbios 30, versículos 7 y 8. No me des pobreza ni riqueza,
manténme del pan que he menester. Y esa debe ser la realidad y la solicitud, la petición de su pueblo. Además, nos recomienda Pablo que en momentos, ¿cierto?, para evitar la angustia y la ansiedad, tenemos que aprender a hacer lo correcto en todas circunstancias. Dice versículo 8 en adelante: por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Así que, hermanos, tengamos una forma de pensar correcta, pensando lo correcto, pero también una forma de actuar correcta. Y si es así, la paz de Dios será con vosotros. Además, vamos a tener el poder de Cristo, hermanos, que es la suficiencia para su pueblo. Como Pablo lo dice aquí, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, en toda circunstancia podemos salir adelante. Si es que estamos dependiendo del Señor, si es que estamos dependiendo de Dios, y si es que no desesperamos. Así que en tiempo de necesidad, el Señor nos dice, allí en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Y en tiempo de abundancia, la palabra del Señor nos dice, en palabras allí y la experiencia de David, 1 de Crónicas 29, 14 en adelante, porque ¿quién soy yo?, dice el salmista, ¿y quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Así que, hermanos, si hay abundancia, nunca olvidemos que todo es de Dios y que Él lo ha dado por misericordia y por gracia. Y si damos algo al Señor, no lo estamos dando de lo nuestro, sino de lo que mismo que Dios nos ha dado. Y finalmente, aprendamos, hermanos, a confiar en la provisión de Dios, que Dios siempre nos dará lo que nos haga falta, según lo dice el versículo 19. Esta es la seguridad más preciosa de nosotros los cristianos. Dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Dios es el que suple todo en esta vida. Como nos recuerda Santiago 1:17, que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que Dios dará todo lo que nos haga falta, hermano, desde lo espiritual hasta lo terrenal y material. Lo mismo que nos dice Malaquías 3:10, vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que, hermanos, la bendición de Dios es conforme, dice aquí, a Cristo Jesús, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que son conforme a las riquezas en gloria del Señor. Y no olvidemos que toda la provisión de Dios para su pueblo es en Cristo Jesús, como dice el versículo 19. Cristo es la garantía, Cristo es la seguridad de que seremos bendecidos, de que Dios va a proveer siempre a su pueblo. Así que, hermanos, en esta vida tan incierta que estamos viviendo, de luchas, de aflicciones, de amargura, aprendamos, hermanos, a confiar en Dios. Sigamos los pasos que nos recomienda aquí la palabra del Señor. Estemos en comunión con Dios dependiendo de su gracia por la oración. Estemos contentos cualquiera sea nuestra situación. Vivamos con humildad amoldándonos a cualquier situación. Hagamos siempre lo correcto, pensemos lo correcto siempre y dependamos de Cristo siempre. Confiemos y en que Dios va a proveer cada día lo que nos haga falta. Es usted el que escucha. No está en Cristo. Si usted no es un hijo de Dios, entonces sus angustias seguirán y por la eternidad. Porque Dios solamente suple en Jesucristo. Así que si usted no está en Cristo, usted no está siendo suplido, usted no está siendo consolado, usted no está siendo satisfecho a través, ¿cierto?, de la gracia de Dios. Así que venga ahora al Señor Jesucristo, busque su gracia, busque su perdón, busque la salvación en Él. Y así sus angustias serán llevaderas en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él nos bendiga.